que se utiliza en los procesos. Tiene que haber un análisis hecho en un laboratorio acreditado. Mínimo una vez al año. Ayer conversábamos de que si tengo una empresa pública que esté contando con un laboratorio acreditado, ¿ese certificado es válido? Por supuesto que sí. En eso no hay problema. De ahí, la siguiente era el tema que tiene que ver con suministro de vapor. Eso no ha cambiado. Simplemente como comentario, acuérdense de que si utilizan algún tipo de aditivos, algún elemento para el tratamiento del agua que se utiliza en las calderas, si el circuito es cerrado y el contacto entre el vapor de agua que generamos y el alimento no se produce, no hay mayor inconveniente. Pero en ciertos procesos de escaldado, donde yo necesito a veces que haya contacto directo con el vapor, ahí sí es crítico de que si yo estoy haciendo algún tratamiento previo al agua, me asegure que los aditivos que estoy utilizando para ablandado de agua, para desincrustar, sean productos químicos tipo grado alimenticio. Eso como precaución. Desechos líquidos no hay problema. Desechos sólidos, ya vimos el tema de las áreas. Aquí lo que especificaron es de que textualmente esté fuera de las áreas de producción y alejados de la zona de la misma, así que no hay mayor inconveniente. Utensilios, no hay problema. Vamos con lo de acá. Se deben cumplir las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento. La instalación de los equipos debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Toda la maquinaria del equipo debe estar provista de instrumentación adecuada y demás implementos necesarios para su operación, control y mantenimiento. Se contará con un procedimiento de calibración que permita asegurar que tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos de control proporcionen lecturas confiables, con especial atención en aquellos instrumentos que estén relacionados con el control de un peligro. Entonces, aquí ya aparecen cosas que son más específicas. Cuando me hablan de un procedimiento de calibración, recuerden que aquí se ha hecho bastante énfasis que utilice servicios de un laboratorio que esté acreditado. Recuerden que la acreditación 17025, es cierto, ahorita que les digo, ya les dije que les pasen por correo, pero aprovechemos para pasarles en el chat lo de la norma que les había comentado. Listo. Ahí les estoy compartiendo la 17025, por si acaso, para que la tengan entre sus archivos de referencia. En esta norma, como yo les había dicho, una de las normas tal vez más cerradas en sistemas de gestión, porque nos asegura la competencia técnica del laboratorio. Pero, ¿cuál es el criterio de aceptar competencia técnica? Es que básicamente el laboratorio está acreditado 17025. Entonces, como que usted cae en un lazo cerrado, donde siempre usted tiene que tener prácticamente un ente reconocido para que le dé el servicio. Y cuando uno se acredita 17025, hay dos alcances claramente definidos. Yo puedo ser un laboratorio que se dedique exclusivamente a hacer análisis, ensayos, esa es una línea. Y otra línea es dedicarme a hacer calibración de equipos e instrumentos. El laboratorio puede dar servicios de ensayos y servicios de calibraciones, pero entre los alcances, los requerimientos son diferentes porque cada uno tiene que cumplir con cosas distintas. Entonces, esta norma, para que ustedes vayan viendo, bueno, déjenme mostrárselos aquí en el contenido, simplemente de forma general. Los requisitos, imparcialidad, confidencialidad, y aquí empieza a poner requisitos respecto a la estructura. Se necesita recursos, personal, instalaciones y condiciones ambientales, equipamientos, trazabilidad metrológica, productos y servicios suministrados externamente. ¿Qué significa trazabilidad metrológica? Debe establecer y mantener trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medición, vinculándolos con la referencia apropiada. Referencia apropiada significa que para que sea válido, ese certificado de calibración tiene que ser emitido por otro laboratorio acreditado 17025. Es decir, si yo estoy acreditado, ¿quién tendría que calibrarme a mí mis instrumentos?
otro laboratorio acreditado, generalmente por un organismo nacional, pero cuyos equipos sean mejores que los míos. Entonces, los requerimientos no son nada sencillos. Entonces, cuando estemos hablando, y aquí regresamos al documento que estábamos viendo anteriormente, necesito asegurarme de contar con un procedimiento. El procedimiento general no necesariamente me están diciendo que yo calibre, porque si yo calibro los instrumentos, van a poner en credibilidad, oye, ¿tienes la competencia técnica para calibrar equipos? Entonces, cuando estemos hablando de mediciones que son críticas y tengo equipos que tienen que ser calibrados, esas calibraciones tienen que contratarse con laboratorios acreditados. ¿Qué es lo que puedo hacer internamente? Lo que yo podría hacer es hacer verificaciones puntuales. Digamos, tengo que hacer uso de un pHímetro todos los días. Entonces, yo puedo enviar a calibrar el equipo, que será una vez al año, pero todos los días yo puedo utilizar una solución buffer, una solución estándar patrón, y depende de lo que yo mida. Digamos que yo estoy utilizando un producto líquido con un pH de 7.2. Listo. Entonces significa que yo tendría que asegurarme que mi equipo mida bien en esos rangos. Cuando pido la calibración, yo puedo pedir, sí, necesito que calibres mi equipo en el punto 4.0 y en 10.0. Es decir, escojo un rango y mi medición tiene que estar dentro de ese rango en que he calibrado el equipo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el laboratorio donde yo envío a calibrar tiene un patrón de referencia, una solución buffer de 4.0 y la superior termina en 5.0? Y yo mido en 7.2, ¿me cubre? No, ese certificado no es válido. Entonces, todos esos detalles tomar en cuenta. Lo que uno hace generalmente en el día a día es conseguir la solución buffer. Sé que tiene 4.0, yo puntualmente mido con el equipo y tiene que estar dentro de un rango razonable. Si tengo un estándar de 7, mi equipo debería medir 7. Ah, es que nunca un equipo mide igual que el otro, es cierto, puede haber variaciones. Si mi equipo mide con un decimal, yo podría aceptar un más menos 0.1. Si está por encima de ese 0.1, el equipo necesita calibración, sea en más o en menos. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy haciendo una verificación. Entonces, la calibración es anual, pero la verificación la hago diario. ¿Es válido? Sí. Entonces, eso es lo que yo puedo explicar en mi procedimiento. ¿Y qué equipos son los que requieren ser calibrados y control metrológico? Esto antes la normativa no lo contemplaba y quedaba poco más a criterio y discreción del auditor. Entonces, si el auditor conocía de metrología, se iba a enfocar en qué? En aquello que mide características del producto. Y en esto hay que ser súper cuidadosos. ¿Por qué? Porque generalmente yo tengo un laboratorio donde mido 10 parámetros. Ayer que les mostraba justamente los resultados que pedían del laboratorio, nos pedía que validemos nuestros análisis. ¿Y contra qué se validan? Yo tengo que compararme contra un laboratorio mejor que el mío, un laboratorio acreditado. Entonces hay que tomar en cuenta esos requisitos. Entonces, volviendo acá al tema de calibraciones, las calibraciones no se hacen internamente. Bajo el criterio que se está poniendo ahora con este requisito legal, poniendo todo a nivel de 17025, tanto calibraciones de equipos como instrumentos, como análisis de laboratorio críticos, tienen que validarse con laboratorios externos acreditados 17025. Punto. Entonces, mi procedimiento me dirá que yo he seleccionado los equipos. ¿Cuáles? Primer criterio, cualquier equipo que mida una característica de mi producto. Si yo mido pH, el pHímetro. Si mido temperatura, el termómetro. Si para mí es importante la humedad relativa del ambiente, ese termigrómetro tiene que estar calibrado. Entonces, yo defino prioridad 1, producto. Segundo, las condiciones del área donde estoy operando. No es lo mismo que yo traiga un producto que requiera refrigeración, un cárnico, porque ahí necesito temperatura del ambiente, humedad del ambiente, y esos equipos tienen que calibrarse. Entonces, ya estamos hablando, producto, condiciones ambientales, cuando el producto las requiere. Tercer criterio importante, fíjense que estamos hablando de que yo puedo tener un diferente proceso. Digamos, necesito pasteurizar leche. ¿Qué es crítico allí? La temperatura y el tiempo de contacto.
Entonces, ¿la temperatura con qué la mido? Termómetro. Pero ahí no tengo un termómetro, tengo una termocupla. Listo. Esa termocupla que mide una característica de proceso que es crítica. Si tuviésemos HACCP, tengan la seguridad que la pasteurización va a ser un punto crítico de control. Ese equipo que mide el punto crítico de control tiene que estar calibrado y se entendería, hecho por un autor acreditado, para calibrar termocuplas en ese rango. Insisto tanto en el rango, ¿por qué razón? Digamos que no necesito ahorita una temperatura de, ¿qué será? 70 grados, sino que necesito una temperatura de 1800 grados para mi proceso de un alimento. Algo raro, porque sería totalmente increíble una temperatura para un proceso así. Y ocurre que tengo un proveedor local que tiene un montón de acreditaciones, pero cuando yo reviso su alcance, ocurre que está acreditado únicamente hasta 1200 grados. Si yo utilizo 1800, ¿ese proveedor me sirve? Realmente no. Entonces, ahí estoy poniendo un rango que sé que es exagerado, pero quiero que noten la importancia de saber seleccionar al proveedor en función de esos criterios, porque se está haciendo bastante énfasis en la parte metrológica con acreditación en esta normativa. Entonces, mi procedimiento tendrá que decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y del procedimiento me va a enviar un registro. ¿Cuál sería el registro lógico de un procedimiento de calibración? Tener un registro de mi plan de calibración. ¿Cuál es la frecuencia de calibración de los equipos? Lo tengo que determinar. Normalmente, ¿de dónde salen los criterios para escoger las frecuencias? Cuando uno revisa 17025, quien me calibre el equipo de laboratorio no me puede decir que la calibración es anual. Por eso ustedes notarán que los certificados de calibración ya cada vez vienen con menos información. Esa decisión de la frecuencia la toma la empresa. ¿En función de qué? Del uso del equipo, en función de las características del ambiente donde está. Lo que muy probablemente les digan, ¿y usted por qué calibra esto una vez al año? Tenemos que tener una respuesta. Sí, hemos hecho una evaluación. El equipo no se utiliza todos los días, lo usamos una vez al mes. No lo tenemos a la intemperie, lo tenemos ¿dónde? En un área protegida. Y hemos analizado los datos históricos de las calibraciones y vemos de que antes calibrábamos todos los meses. Pero los resultados demostraban que mi equipo se mantenía dentro de los rangos. Hemos pasado de, en lugar de hacerlo cada mes, a los 3 meses. Tenemos datos de un año y vemos que cada 3 meses el equipo sigue allí. La pasamos a 6 meses. Tengo datos de otro año que me dice que las mediciones son estables semestralmente y ahora estamos haciendo anual. Ese es un esquema lógico cuando yo quiero sustentar calibraciones cada vez más alejadas. Yo no puedo lanzar y decir, voy a calibrar mis equipos cada 3 años porque se me ocurrió. No, hay que sustentar eso técnicamente. Por eso metí aquí el tema del 17025 para que vean cuál es el criterio que se aplica ahí. Sigamos viendo. Ay, perdón. Requisitos higiénicos en la fabricación, obligaciones del personal. Comportarse o operar de manera descrita en el punto 5 del presente numeral. Perdón. Estamos hablando que aquí me están lanzando más adelante. Ya mismo les explico a qué se refiere eso. Educación y capacitación del personal. Antes hablaba de un plan de capacitación. Hay cosas que podrían sonarnos obvias, pero habían empresas. Helen, por favor, active Sí, eso. no, es sobre lo de la calibración, disculpa que no pude alzar la manito antes. Allá. Solamente un dato, yo tengo, por ejemplo, en la planta como 10 termohigrómetros, ¿verdad? Entonces, yo decidí tener uno solo como termohigrómetro de gerencia y a ese lo mando a calibrar. Y luego los otros termohigrómetros que tengo en las distintas áreas los comparo con mi patrón. ¿Eso puede valerse ahora con la nueva norma o ya no? Regresamos a lo que le dice acá. Lo que usted está haciendo en ese momento es una verificación. Ya. Entonces, ¿qué dice? Le damos nuevamente. La instalación de los equipos realizados y demás implementos necesarios para su operación cotidiana se contará con un procedimiento de calibración que permita asegurar que tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos de control proporcionan lecturas confiables, con especial atención a aquellos instrumentos que están relacionados con el control de un peligro. Entonces, digamos, si yo fabrico helados
¿La temperatura será crítica? Por supuesto que sí. Entonces, normalmente, esto que estamos viendo aquí no decía la normativa anterior, y eso quiero que lo tomen en cuenta. Claro. Entonces, como no lo decía, generalmente el instructor tenía la facilidad de decir, sí, tengo un termómetro patrón, lo envío a calibrar y yo hago verificaciones internas. Este momento no aparece ese criterio acá, porque no me aceptan verificación. Si aquí dijera calibración o verificación, podríamos seguir haciendo eso. ¿Qué toca hacer? Toca calibrarlos. Entonces, por eso incluso les hice la referencia, porque mencionan tanto el hecho de hacer el tema de calibración y lo mencionan tanto que sea con entidades acreditadas, es que esto está cerrando el embudo, está cerrando el hecho que todos cumplamos lo que en algún momento se espera que un sistema de gestión tenga confiabilidad completa. Entonces, ¿qué hay que ir haciendo aquí? Ya identifiqué el requisito. Pero usted dirá, a ver, realmente tengo 20 termómetros en mi planta. ¿Cuáles son los puntos realmente críticos donde no puede fallar? Usted dirá, bueno, tengo cámaras de congelación. Listo. ¿Cuántas cámaras tengo? Tengo 3. Cada uno tiene un termómetro, una termocupla. La tiene. Va a tocar entrar en nuestro plan de calibración. Yo les hice la explicación de cómo ir difiriendo la frecuencia, porque a la larga estas calibraciones no son gratis, todo cuesta. Y si tengo cualquier cantidad de instrumentación, los valores son muy significativos. Y acá ya no me está dando opción a verificar, me está pidiendo básicamente que calibre, y esos temas son costosos. Entonces, ¿qué es lo que toca? Hacer un listado general de los equipos que yo tenga. Evaluar el nivel de riesgo. Digamos que tengo un termómetro para controlar el área donde voy a despachar, un área de manipulación. Ustedes dirán, no, pero ya el producto está empacado, está congelado, siempre te lo cojo aquí y lo paso para allá. No, ese no lo necesito calibrar. Entonces, usted puede tener 20 instrumentos, pero tiene que definir aquellos instrumentos que están en puntos que sean críticos. Ahí nos valemos de este punto de aquí. Aquellos instrumentos que están relacionados con el control de un peligro. La temperatura es crítica, es un peligro, pero ¿dónde? Entonces, donde usted considere que ese nivel de riesgo es el más elevado, ese de ley hay que calibrarlo. Lo que toca hacer en estos casos es, usted parte del listado, hace una evaluación de riesgo y define dónde es imprescindible que tiene que estar un equipo confiable. Listo, con ese se queda. Los otros los puede seguir verificando, pero ya no puedo tener un solo termómetro patrón y 19 sin calibrar. Será bueno, ya no puedo tener uno. He definido 5 áreas que son críticas. Normalmente cuando ustedes hacen un análisis hazard, hace muchísimos años, cuando recién uno empezaba a aplicar la metodología, era común que uno en un proceso, todo era punto crítico de control, tenía 9, 10 puntos. ¿Qué notamos con el tiempo que ha pasado con estos sistemas? Es que para eso tengo las BPM, para eso tengo los controles adicionales. Ahora ustedes ven un plan hazard de una empresa y tendrá 1, 2, tal vez 3 puntos críticos de control. El resto, todo se controla con programas de prerequisitos tipo BPM. Listo, entonces, en los que son puntos críticos, uno trata de reducir la cantidad de riesgos y a eso se mide. Ya no son 20, pero si en lugar de tener 1, tengo que tener 3 puntos. ¿Y por qué tomé esa decisión? Ahí es donde hay que tener el análisis de riesgos que le estoy comentando. ¿Por qué? Porque no es económicamente viable calibrar toda la instrumentación de la planta. Y la disposición que nosotros siempre damos a nuestros inspectores es, a ver, apliquen criterios de evaluación de riesgo. Si nosotros nos podemos a pedir certificados de calibración a todos, la empresa va a gastar todo su presupuesto en medidas que no agregan valor. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Con evaluaciones de riesgo, criterios técnicos, donde usted identifica lo que es imprescindible y eso se hace. ¿De acuerdo? Sí queda claro ahí, Helen. Esperemos que sí haya sido, parece que no. Sigamos con lo que estábamos viendo. Estamos hablando del plan de capacitación, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué le ponen? Sí, ingenieros, sí, muchas gracias. Allá, gracias, Helen, entonces. Entonces, miren que cuando pedía capacitación, toda planta, establecimiento, debe implementar un plan de capacitación continuo.
Hay gente que decía, es que mi plan, cada 5 años yo tengo que capacitar a mi gente. Y tenían rotación que la gente cambiaba cada 3 meses. Entonces, cuando empieza usted a detectar eso en las diferentes inspecciones que hace, y el ARSA sí las hace, dice no. Mínimo es un plan una vez al año. Entonces, ya aquí no puedo decir que mi plan me dura 3 años, 5 años. Había planes quinquenales y no es broma. Entonces, la idea es que sea anual. ¿Qué más me dice? Para todo el personal sobre las BPM. Esto se mantiene porque desde la vez anterior se hablaba de que todo el personal tenía que ser capacitado. Estas son las típicas palabras que en un proceso de auditoría son muy difíciles de manejar. Porque todos no significa, es que todo solo el personal de este turno. Todo significa solo el personal operativo. Todo significa, es que el de mantenimiento no, porque él no entra. Todo es todo. Porque de alguna manera cualquier persona que interactúe con los procesos en la planta tiene que tener conocimiento. Entonces, si su criterio es, no, yo no voy a la persona administrativa porque nunca entran a la planta, increíble. Mientras no ingresen, no hay problema. Pero cuando se hace la inspección, se hace la auditoría externa, ustedes han visto o no han visto que ahí va y acompaña el gerente, acompaña el de ventas, porque todo el mundo quiere ver cómo va la cosa. ¿Qué estamos dando ahí? Evidencia que el personal administrativo está ingresado y usted me dijo que nadie ingresaba. Solitos nos pusimos la soga al cuello. Entonces, generalmente en esto sean cuidadosos con ese todo. Entonces, la evidencia de las capacitaciones constantes del personal debe mantenerse documentada. Ahora, ¿qué significa documento? Documento es información y su medio de almacenamiento. Entonces, yo podría documentar con una lista de asistencia. Algo que nos enseñó la pandemia es que no todo se hace en físico. ¿Cómo dejamos constancia justamente de la asistencia? Le tomé una foto, grabamos un video, dejamos una constancia donde, ahorita que hice grabé, bueno, estoy grabando con otro programa por si acaso, porque antes no pude ingresar con el que podía. Ahorita no les va a aparecer grabación, ahorita que decía eso. Puedo sacar un reporte del Zoom de quienes participaron de la reunión y todo eso es evidencia, pero tengo que conservarla. Eso es documentar. Debe existir programas de entrenamiento específicos según sus funciones que incluyan normas o reglamentos relacionados con el producto y el proceso que ejecuta. Entonces, ¿a qué se refiere a eso? Digamos, yo trabajo en producción. No va a ser una capacitación externa, pero si trabajo en una planta donde tengo que operar una envasadora, tendrás que dar una inducción de cómo operar la envasadora. Tal vez esa capacitación no sea recurrente todos los años, pero al menos una vez cuando me hice cargo de la máquina, tienen que haberme explicado. A eso se refiere al proceso que ejecuta. Hay cosas específicas que ustedes habrán notado que se repite mucho, el tema del etiquetado, el tema del reglamento técnico ecuatoriano de etiquetado y rotulado de alimentos. Entonces, ¿se necesita una capacitación en eso? Por supuesto, esos son los temas que alimentan ese plan. ¿Qué es lo mínimo que debería tener en mi plan? Buenas prácticas de manufactura, el tema de rotulado y las funciones específicas de mi puesto de trabajo. Ahora, en ciertas áreas, esa lista empieza a subir. ¿Por qué? Porque si yo soy responsable de la limpieza y voy a manejar productos químicos de la limpieza, al menos de qué tienen que haberme hablado, de los manejos de los productos químicos peligrosos, porque estoy utilizando un producto que en altas concentraciones va a contaminar el producto, me puede hacer daño a mí. Si yo trabajo en mantenimiento y ocurre que manejo instalaciones eléctricas, es muy probable que yo necesite ¿qué? Capacitación específica en temas eléctricos. Si esto lo combinan con ya empresas más grandes, eso lo maneja alguien de seguridad. Y las personas de seguridad dicen, oye, pero el trabajo eléctrico, nuestro técnico eléctrico no es bachiller, no tiene cursos de electricista, pero él es el que nos arregla, él sabe. ¿Cómo demuestro que es competente? Normalmente por seguridad industrial, ellos ya están cubriéndolo con una certificación de competencias de riesgos eléctricos, donde les dan capacitación y lo certifican como competente. ¿Cuándo me sirve esa evidencia? Cuando la persona no tiene una educación formal, cuando no tiene certificados de capacitación, cuando no tiene ningún respaldo de lo que sabe. ¿Qué me sirve ahí? Las certificaciones de competencias laborales específicas. Entonces, de esa manera es una forma de ir cumpliendo. Respecto, seguimos con el tema de higiene. Cuando sea necesario otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas,
los cuales deben encontrarse limpios y en buen estado. O sea, miren que antes decía limpios y en buen estado. Pero ¿por qué nos ponen que deben encontrarse limpios? Se dicen limpios, uno entendería que es obvio. Los tienen, pero no están tan limpios. Entonces, cuando aparecen este tipo de frases es porque alguien va a visitar y ocurre que la persona, por ejemplo, le dicen, sí, es que tiene, para prevenirse de la humedad, la persona tiene un protector, un delantal, que es impermeable. El delantal es amarillito, bonito, pero con el tiempo ocurre que usted ve ese delantal y está manchado de negro, manchado de rojo, de todos los colores habidos. Si hubiéramos hecho una limpieza impecable, esas manchas se eliminan. Pero cuando va quedando allí, se van produciendo unos biofilms de microorganismos que van creciendo allí. Entonces, encontrarse limpio significa desde que el momento que se hace la inspección, usted tiene que ver que realmente se ejecutan condiciones de higiene que sean válidas. En el literal B, las prendas mencionadas en los literales 1 y 2, delantales, vestimenta y temas de gorros y todo, deben ser lavables o desechables. En caso de que la fábrica realice la operación de lavado, la misma debe realizarse en un lugar donde no exista contaminación de olores y física. Cuando las plantas son muy grandes y tiene bastante personal, el tema de la ropa de trabajo y los implementos que se utilizan son un riesgo. ¿Por qué? Porque puede producir contaminación cruzada por el contacto con ropa contaminada. Entonces, si la empresa es pequeña, dirá así, el personal se lleva la ropa y los implementos a su casa, los lava y los trae. Pero cuando la empresa es muy grande, eso significa una fuente de riesgo. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un área de lavandería, tiene un área de secado, donde se retiran los uniformes y se le entrega al personal, cuando eso aplique, ¿no? Entonces, si la empresa lo hace, ¿cómo debería ser esa lavandería? Ocurre que a veces vamos a empresas donde la lavandería justamente queda al lado de la planta de tratamiento de aguas residuales, que para variar no está funcionando bien y hay olores ofensivos muy fuertes, hay cualquier cantidad de moscas, cucarachas, y al lado se supone que estoy lavando ropa que va en contacto con los alimentos. A eso se refiere ese comentario, por si acaso. Quinto, acuérdense que por acá decía que tomemos en cuenta los elementos del punto 5. Listo. Comportamiento del personal. El personal manipulador de alimentos en una planta procesadora de alimentos debe acatar las normas establecidas que señalan la prohibición de fumar, utilizar el celular y o consumir alimentos o bebidas. ¿Qué le agregaron? Preferentemente en las áreas de procesamiento. ¿Por qué se hace referencia a esto? Ocurre que yo tengo diferentes áreas dentro de la parte productiva. Estoy en áreas de proceso, pero en mi área el producto no está expuesto. Entonces, ahí dice textualmente, no debe utilizar el celular. ¿Qué pasa si usted va a una empresa y justamente va el supervisor y el supervisor, obvio, él no pasa todo el día el trabajo allí. Él está haciendo una rotación entre diferentes áreas. Usted le quita el celular al supervisor. Por lo general la gente no se lo quita. Entonces, ¿para qué es esa acotación? Para dejar claro que es preferentemente el que está metiendo las manos en el proceso, por si acaso, ¿no? Entonces, ese tipo de particularidades que se han puesto responden a casos que usted se encuentra por todo lado. Normalmente, digamos, no digo que nuestros inspectores lo hagan porque no es nuestra intención de ese tipo, pero ¿qué pasa si el inspector va con su teléfono a las áreas de proceso? Si yo tengo requisitos que digo que es prohibido utilizar celulares en áreas donde esté el producto, y llega el inspector y saca su teléfono, ¿de qué tiene evidencia ahí? Como a mí nadie me dijo que tenía que dejarlo, yo lo traje. Como no me lo dijeron, no conformidad por eso. ¿Por qué? Porque la norma pide que eso no se haga. Entonces, son cascaritas que a veces van poniendo, pero realmente uno tiene que estar preparado a que si pongo un requisito, el requisito apunta para todos. Es muy común que prohíben el uso del celular, pero llega el gerente de la empresa y él se pone a hablar por teléfono al lado de la planta donde están operando. Para esos casos, esa frase, por si acaso. Ingeniero, disculpe, ¿nos puede usted como repetir solo lo último del tema del celular? O sea, como que no se volverá a repetir, tal vez. Claro, por supuesto. Miren,
Cuando uno lee textualmente lo que nos dicen, es que el personal manipulador de alimentos en una planta procesadora de alimentos debe acatar las normas establecidas que señalan que prohibición de fumar, yo creo que eso es bastante claro. Utilizar el celular. Cuando se puso esto en estas BPM, se hizo muy complicado en las empresas. ¿Por qué? Porque al decir que el personal manipulador de alimentos debe hacerlo, significa que todo el que esté en una línea del producto esté expuesto, prohibido usar celular. Generalmente el personal operativo, usted dice, sí, el de planta cumple. Pero ocurre que yo en la área de proceso tengo un supervisor, tengo un jefe de área. Usted le prohíbe usar el teléfono del supervisor al jefe. Es muy raro, ¿por qué? Porque él tiene responsabilidades no solamente de esa mesa de proceso, él tiene que estar dando vueltas por todos lados y cuando toque llamarlo. Entonces, por eso agregaron esta frase, preferentemente en las áreas de procesamiento, reforzando el hecho que es el personal que está directamente en el sitio. Porque es muy común, y ahí le ponía ejemplos, donde yo tengo una visita, tengo al gerente, usted le dice que deje su celular afuera, no todo el mundo hace eso. Es más, yo he conocido situaciones donde por seguridad le dijeron no haga esto y terminaron sacando al gerente de calidad. No, si yo soy el dueño, ¿cómo que no puedo? Porque nos encontramos de todo ese tipo de situaciones. Entonces, lo que está dando aquí es una pauta. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que esto está orientado al personal operativo que está directamente donde el producto está expuesto. Si va alguien, uno puede acogerse a preferente área de procesamiento porque él es el área administrativa, él no está manipulando el producto, simplemente está de pasada. Para eso es el tema, la aclaración simplemente. Porque el caso contrario, aquí era prácticamente prohibido el uso de celulares en las plantas. Punto. Y ustedes revisan otras normas y las otras normas no tenían ese nivel de rigurosidad. Sigamos. Bueno, en este tema no hay cambios. Aquí sí hay uno. Inspección y control. Las materias primas e insumos deben someterse a inspecciones y control antes de ser utilizados en la línea de fabricación. Deben estar disponibles los documentos de las especificaciones. Antes decía hojas de especificaciones. Y hay de todo el momento que uno está auditando. Habían inspectores que venían con el tema, me daban un registro, decía especificación de producto terminado. Ah, pero es que aquí no dice hoja de producto terminado, hoja de especificaciones. Que usted dirá, pero es sentido común. Bueno, cuando hay ese tipo de inconvenientes, normalmente todos tenemos la potestad de refutar o de rebatir ese tipo de situaciones. Para no dejarlo tan polémico, en lugar que diga la hoja, cuando uno escucha documentos, listo, con que se refiere que tenga la especificación, punto. Lo del nombre es lo de menos. Pero generalmente cuando vienen inspectores de entidades públicas, la gente se cierra, es que aquí dice hoja y acá solamente dice especificación. Pero ¿qué nos interesa? ¿Que diga hoja o que la especificación tenga datos técnicos que sean importantes? Entonces, para evitarse esas confrontaciones, cuando se pide retroalimentación a las empresas o cuando se pide incluso a nosotros como organismo de inspección, uno es libre de dar a conocer los comentarios. ¿Para qué? Para que los tomen en cuenta. En algunos casos sí, toman en cuenta esos comentarios y hacen esas aclaraciones. Digamos, recipientes seguros. Los recipientes, contenedores, envases o empaques de materias primas e insumos deben ser de materiales que no desprendan sustancias que causen alteraciones en el producto o contaminación. Y debe de cumplir con el uso previsto determinado por el fabricante o proveedor. ¿Por qué pusieron esta frase? A ver, ocurre que el fabricante de alimentos me dice, a ver, yo te entrego esta funda plástica, ¿tú la quieres para empacar alimentos? Vale. ¿Sirve para empacar alimentos? Sí. Pero yo me olvidé de decirle al proveedor que yo lo que empaco son productos congelados a menos 18, a menos 20 grados centígrados. Y ocurre que cuando me envía su funda, que es la más económica, a esa temperatura el material se deshace, se daña. Entonces, sí, usted me dice, yo tengo el certificado del proveedor que me dice que el producto es grado alimenticio, que puede estar en contacto con alimentos, lo cumple. Pero ocurre que el fabricante que sí conoce su producto dice así, usar este producto en el rango de temperaturas entre 4 grados centígrados y temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uso un producto fuera de su rango de seguridad? Estoy creando un riesgo.
Entonces, a eso se refieren esos comentarios. Condiciones de conservación. Las materias primas e insumos conservados por congelación que requieran ser descongelados previo al uso, se deben descongelar bajo condiciones controladas adecuadas, tiempo, temperatura, otros, para evitar desarrollo de microorganismos. Cuando existe un riesgo microbiológico, las materias primas e insumos descongelados no podrán ser congelados nuevamente, ni utilizados en el proceso de producción. A ver, ¿por qué pusieron frasecitas como esta? Está bien. Yo descongelé el producto. Bien. Pero alguien se descuidó y ocurre de que lo dejaron en una zona donde no tenía la temperatura adecuada, quedó descongelado y nos olvidamos y nos acordamos al día siguiente. ¿Qué pasa cuando a la materia orgánica, una materia prima, le damos las condiciones adecuadas de temperatura y humedad? Se produce un crecimiento exponencial de microorganismos. Entonces, es que la norma me decía que no los vuelva a congelar. Listo, no hay problema, pero yo me quedo calladito y lo mando al lote de producción de hoy día, sabiendo que eso ya viene una carga bacteriana elevada. O sea, nos puede sonar ilógico, puede que nos suene que cómo la gente hace eso, pero en la vida la verdad es que usted va a ver de todo. Entonces, para que la gente no haga eso, va la frasecita: oye, si ya hubo ese crecimiento bacteriano, tampoco lo puedes usar en la producción. Ahora, ¿cómo usted? Bueno, una inspección usted se da cuenta porque está y lo ve, pero si usted toma una muestra en documentos de una producción de hace un mes, 2 meses, ¿cómo usted reconstruye la historia? La reconstruye a través de registros. Entonces, normalmente en los registros van dejando constancia: se sacó el producto A y va a descongelación, hora de inicio, listo, 8 de la mañana. Al día siguiente sacan otro producto y dicen: a ver, no, ya no sacamos, no fue necesario sacar el producto porque quedó el producto de ayer. Ah, muy bien. Esos campos que van dejando observaciones de notitas, si el auditor es curioso dirá: déjenme ver la orden de producción del día tal. Esto lo hicimos el día martes, présteme la del martes y la del miércoles. Y ocurre que como hay que llevar trazabilidad de los lotes de las materias primas, digo: a ver, usted descongeló este lote de aquí, pero acá no lo utilizó. Es que lo utilizamos al día siguiente. Cuando usted permite, bueno, y de hecho hay que hacer trazabilidad, pero cuando usted permite hacer un ejercicio de trazabilidad completa, estas cosas es imposible no presentarlas. ¿Por qué? Porque queda evidencia y si el auditor hace su trabajo bien, lo va a notar. Entonces, sí es fácil detectar eso. En el tema del agua, solo se podrá utilizar agua para consumo humano de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Aquí dice agua potabilizada. Ustedes dirán, es juego de palabras. Es que tenemos sitios donde el agua potable no cumple los requisitos de la norma para consumo humano. ¿Qué le dirán? Es que yo no la potabilizo, la potabiliza la empresa pública municipal y es agua potable y aquí se potabiliza, ya cumplí. Pero cuando usted manda a hacer un análisis, esa agua no cumple. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que empiezan a aparecer este tipo de notas, pero van con una intención muy particular. En el literal C, el agua utilizada para la limpieza y lavado de materia prima o equipo y objetos que entren en contacto directo con el alimento debe ser apta para consumo humano o tratada. Igualito, que decía antes, potabilizada. Ese jueguito de palabras sí pesa. Habían empresas que tenían su propia planta de potabilización de agua. Listo. Yo pasé por la planta de potabilización y el agua fue potabilizada. ¿Cómo lo demuestra? A ver, toma una muestra y haga el análisis de calidad al agua que salió de su planta potabilizadora. Compárela con la norma para consumo humano y no cumple. Entonces, ¿qué están poniendo aquí? Ojo con eso, son restricciones. Principalmente si yo estoy, por ejemplo, afuera de Guayaquil, estoy en el campo y tengo un pozo de agua, ¿qué hace la gente? Potabiliza su agua, pero a veces no alcanza los niveles que pide la normativa. Entonces, por ese tipo de cosas que se hace ese cambio. Recipientes, este ya lo vimos. Vamos, siguiente. Operaciones de producción, la versión de la producción del alimento procesado
debe ser considerada de tal manera que el conjunto de técnicas y procedimientos previstos se apliquen correctamente. Aquí en este caso más vale se eliminó información. Queda un poco más corto. En la de acá, la elaboración de alimentos debe efectuarse con procedimientos, según procedimientos validados en establecimientos acondicionados de acuerdo a la naturaleza del producto. Acá que decía, en locales apropiados para la naturaleza del producto. El apropiados a veces entiende como que, ¿quién define que algo es apropiado? No, la empresa. Entonces queda como abierto. Acá dice acondicionados de acuerdo a la naturaleza. La idea es de que en función del producto usted cree el entorno adecuado. Es un poquito más de concepto. Todos los protocolos, en la verificación de condiciones, todos los protocolos y documentos relacionados con la fabricación estén disponibles y actualizados. Esto a veces también es medio relativo. La actualización va a depender. ¿Qué pasa si tengo un equipo que tiene ya 20 años y tengo la especificación y el manual técnico del equipo? Listo, si lo tengo y no le echo cambios, me vale. Pero ocurre que a veces existen equipos que yo le echo cambios, modificaciones, adaptaciones y quiero seguir manejando las cosas con el manual de hace 20 años, aunque ya, por ejemplo, la instrumentación era analógica, ahora lo tengo digital. Y me trae un manual donde no coinciden las cosas. Se refiere a ese tipo de situaciones, por ejemplo. Métodos de identificación. En todo momento de la fabricación, el nombre del alimento, el número de lote y la fecha de caducidad deben ser identificadas por medio de etiquetado o cualquier otro medio de identificación. Entonces, esto también es un poquito relativo porque estamos hablando de probabilidad de esa fecha de elaboración. Acá piden fecha de caducidad. Hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque estamos hablando es de que en todo momento de fabricación estoy en el proceso. Normalmente, ¿cómo uno demuestra eso? Con la orden de trabajo, con la orden de fabricación, y usted va poniendo la fecha en que se fabrica, y normalmente esa era mi fecha de elaboración. Si aquí me dicen fecha de caducidad, lo más sano, ¿qué sería? Fecha de elaboración y fecha de caducidad para cubrir los dos elementos. Dependiendo del producto que yo fabrique, hay industrias que sí tienen en cuenta los dos elementos. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si utilizo ingredientes que son perecibles, donde la vida útil es de una semana? Entonces, a mí me interesa saber la fecha de elaboración y la fecha en que eso caduca. Va en ese sentido ese comentario. Control de los procesos. El proceso de fabricación debe estar descrito claramente en un documento donde se precisen todos los pasos a seguir de manera secuencial: llenado, envasado, etiquetado, empaque, otros. Indicando además controles a efectuarse durante las operaciones, los límites establecidos en cada caso y los puntos críticos para el control. Acá dice límites establecidos en cada caso y ahí terminaba la frase. Cuando uno escucha puntos críticos de control, ¿de dónde sale esa terminología? ¿A qué les hace acuerdo? HACCP. HACCP, correcto. Entonces, miren que no pide un HACCP, pero me pide puntos críticos de control. ¿Qué hay que tener? Identificado un plan HACCP donde tengo los puntos críticos de control justificados. Digamos, tema de seguridad del envase. El llenado o envasado de un producto debe efectuarse de manera tal que se evite deterioros contaminantes que afecten su calidad. Siempre las BPM se manejaban con calidad. Como cambiaron la definición y metieron HACCP, aquí también vale inocuidad. En el punto 9, todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados de conformidad con las normas técnicas ecuatorianas y el reglamento técnico ecuatoriano. Esto es bastante repetitivo en los cambios que hemos visto, e insisto, esto es por tema de normativa. Tema de rotulado y etiquetado es bastante importante. Reutilización de envases. Además, debe ser correctamente inspeccionado a fin de dar los envases defectuosos o no aptos para el uso. ¿Por qué ponen no aptos por el uso? El envase no está defectuoso, no está dañado, está sucio, pero ahí no dice no dice eso. Si me dicen no apto para uso, su uso, ahí me está poniendo una limitante que tiene que ver también con calidad, no con solo un defecto. Trazabilidad. Los alimentos envasados
deben contar con su número de lote claramente identificado que le permita conocer información relevante como fecha de producción, línea de fabricación, identificación del fabricante, entre otros. En esto tengan cuidado. Entonces acá decía empaquetados. Alguien envasa y ocurre que eso va en un empaque primario, una funda, y yo coloco un cartón máster, eso es empaquetado. Normalmente así se lo manejaba. Acá, ¿qué dice? Envasados es algo más general. Debe contar con el número de lote, eso no es problema. Identificación que brinda la información relevante, listo. Aquí dice fecha de producción, no hay problema. ¿Qué significa línea de producción? Entonces yo puedo tener varias líneas y no necesariamente mi lote identifica de qué línea viene. En eso hay que tener cuidado por si acaso. A veces hay plantas que tienen 10 líneas de proceso y están fabricando y su lote es el día de fabricación. ¿Cómo cumplo esto si mantengo mi forma de codificar el producto de la misma manera? Ojo con esas cosas. Entonces, si yo tengo varias líneas, aquí me están pidiendo un nivel de detalle un poquito más profundo. Cuidado con esos detalles. Control de condiciones de clima y almacenamiento. Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben incluir instrumentos para el control de temperatura y humedad. Acá decía mecanismos. Yo puedo tener un mecanismo de control. Simplemente tengo un automático que prende, apaga. O sea, yo sé que algo se risa lo que les estoy diciendo, pero ese tipo de cosas también nos la llaman. Ahí no dice que debo tener un termómetro. Entonces acá el instrumento de control de temperatura realmente es el termómetro. Y si alguien no lo quiere poner, el tema es crítico. Entonces, pero sí encuentra casos de ese tipo. Donde usted hay un instrumento que controla, pero no registra la temperatura. Medios de transporte, los alimentos procesados deben ser transportados. Acá decía los alimentos y materias primas. Acá están limitando tema de procesados. Vehículos que están transporte de alimentos procesados. Eso es en todo. Este de acá sí toman en cuenta. No se permitirá transportar alimentos junto con sustancias químicas consideradas tóxicas, peligrosas, o que por sus características puedan significar un riesgo de contaminación física, química, microbiológica o alteración de los alimentos. Entonces, acá ustedes veían riesgo físico, químico, biológico. Aquí habla de microbiológico. Si algún momento yo quiero demostrar que mis vehículos están en un nivel de limpieza adecuado, esos son los típicos procesos de validación de limpieza, yo debería ver toda una muestra antes después y lo tengo que ratificar con un análisis microbiológico. Hacia allá tiende esto, porque son cosas que se validan. Condiciones mínimas de seguridad, especificación de las materias primas utilizadas y del producto terminado. Bueno, eso estaba igualito, perdón. En lugar de acá decía alimentos, acá dice producto, ese es el cambio. Todos los alimentos procesados, sí, es cuestión de términos. No deben sobrepasar los límites máximos. Acá es establecidos, acá pone máximos, y dependiendo del tipo de producto. Esto sí es nuevo, esto igual ya lo comentamos. Se deben validar intervalos definidos por el fabricante las pruebas y ensayos de control de calidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de la planta, conforme a sus sistemas de calidad en un laboratorio acreditado por el SAE o un laboratorio que muestre competencia técnica según 17025. Esto lo comentamos ayer cuando hablábamos del tema de validación. Y ya les expliqué qué significaba eso, ¿no? Tiene que compararse lo que yo haga con un laboratorio acreditado. Registros de control de calidad. Debe llevar un registro individual escrito, el cual debe ser documentado, correspondiente a la limpieza y verificación de limpieza realizada a los equipos, utensilios, entre otros. A ver. El individual escrito eso había. Me dicen que esté documentado. Documentado puede ser en papel, puede ser en electrónico, pero la idea es que quede constancia. ¿Qué es importante aquí? Yo puedo haber realizado la limpieza, pero me dicen que verifique. Cuando alguien me dice realizar y alguien me dice verificar, es que alguien hace el trabajo y otra persona va a verificar. Normalmente por control, el que realiza no es que el que verifica, porque hay conflicto de intereses. Entonces, generalmente yo puedo decir, sí, el operador es el responsable de limpiar y el supervisor o el líder de la línea es el que verifica.
pero son dos instancias. Entonces, cuando uno ve estos registros y quiere decir dejo constancia, significa que necesito dos actores allí, por si acaso. A menos que la empresa sea muy pequeñita y la misma persona termina haciendo todo, pero tiene que quedar claramente diferenciado que una cosa es limpiar y otra verificar que haya limpiado. No es un juego de palabras, por si acaso. Quiero que les quede claro que son dos actividades distintas. Yo puedo haber limpiado una mesa, pero después tengo que verificar que la limpié bien. Entonces, esas son las dos instancias. Y se refiere a equipos, utensilios, entre otros. Además, se debe contar con sensores de calibración y mantenimiento de los equipos e instrumentos, ¿sí? E instrumentos de medición utilizados en el proceso y la elaboración y en el laboratorio de control de calidad. Se deben calibrar por un organismo acreditado. O sea, ustedes dirán que es repetitivo el tema, sí, hasta en la sopa nos están repitiendo de que tiene que ser hecho por laboratorios acreditados. Insisto, obligatorio, ya nos quedó claro el tema del producto. ¿A qué hace referencia? Utilizados en el proceso. ¿Cuáles? Puntos críticos de control, para que vayan atando cabos allí. Acá eliminaron este tema de aquí, no hay problema, vamos acá. Control de plagas. Lista de químicos que estén aprobados para ser utilizados en áreas específicas del establecimiento. Entonces, se entiende que a mí me presentan un plan de control de plagas, me lo hace un proveedor externo. Bueno, dame la lista. ¿Esos productos tienen aprobación de quién? Habíamos dicho, Agrocalidad emite eso. Si yo no hago el proceso, tengo que pedirle eso a mi proveedor. Hay empresas que son pequeñas y hacen su control de plagas. Nos toca hacer a nosotros la lista y ver con el producto, oiga, ¿y será que esto tiene autorización? Si son productos que usted los compra de venta libre, ¿cómo se entera? Váyase a la página de Agrocalidad. Ellos generan un registro de todos los productos químicos, así como hay notificaciones sanitarias, ellos tienen un registro de todos los productos que tienen aprobación de Agrocalidad para el diferente uso que se recomienda. Entonces, eso sí hay como verificar. El último punto, los resultados del control de plagas deben ser analizados para identificar. Wow, déjame hacerlo un poquito más pequeño porque no alcanzo a ver lo que dice ahí. Un poquito más, ahí sí. Para identificar las tendencias en de comportamiento de las plagas. Esto de aquí realmente es un requisito que se obtenía de normas, por ejemplo, como el BRC, donde no bastaba el hecho de tener control de plagas. Ocurre que viene el técnico, nos deja un informe. Viene la siguiente semana, nos deja otro informe. Viene la siguiente semana y otro informe. Si nadie revisa los informes, no se toman las acciones que se necesitan. Entonces, cuando usted ya empieza a ver registro y dice, a ver, me dijo que aquí detectó presencia de roedores. Acá me dice que encontró un roedor muerto. Acá dice que ya tengo 2 roedores muertos. Entonces, cuando usted analiza un periodo de tiempo, dice, oye, aquí ya tengo una infestación. Ese análisis casi nadie lo hace, a menos que el sistema de gestión lo requiera. Los sistemas más avanzados hace rato que tenían ese requisito. ¿Qué hicieron aquí? Incorporaron ese elemento. Con eso, les he presentado el resumen de lo que aplica a las plantas procesadoras de alimentos. Este momento en el chat les voy a compartir el mismo checklist hecho para establecimientos de alimentación colectiva. Me he puesto en orden ahí. Ya lo abro y les comparto así mismo. La gran ventaja es que ese no cambió mucho, por si acaso. Entonces, si vemos, esto está igualito. En instalaciones, ¿qué me dice? El diseño, la construcción del establecimiento de alimentación colectiva, así como la ubicación de los equipos y utensilios a ser utilizados en estos establecimientos, deben permitir la limpieza, desinfección, mantenimiento y contar con la señalización adecuada. Ya para aquellos que están en plantas procesadoras de alimentos, ya sabían que siempre que entrábamos a un área de proceso se pedía señalética, señalización específica. La señalización en plantas nos pedían líneas que tengan agua, aire comprimido, nos hablaban de un color, nos hablaban de una dirección de flujo, bueno, esos detalles. Acá dice señalización adecuada. Es mucho más amplio el requisito, pero significa que tienen que mejorar la señalética. Y en el literal H
En caso de contar con aberturas que den al exterior, se deben contar con mallas protectoras desmontables para su fácil limpieza. Las mismas que deben estar en buen estado de funcionamiento. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo ir a una planta y tiene justamente mallas, tela metálica de aluminio para evitar eso. Pero ocurre de que está rota. Ocurre que está en mal estado. Entonces, digamos que no cumplen la función para la cual fueron previstas. Ahora, cuando usted va a evaluar, ¿qué dicen muchas empresas? Mira, aquí dice que debe contar con una malla protectora desmontable para su fácil limpieza y estar en buen estado de funcionamiento, lo dejaron hasta aquí. ¿Qué le quitaron? Mantener las condiciones higiénicas adecuadas. Perdón, un momentito. ¿Qué tal, Manuel? Bien, estoy en mitad de un curso, es urgente, dígame. Ya, te paso un ratito para que te atiendan, un momento. Disculpen, pero sí era una llamada importante. A ver, volvamos acá. Este es compartir, sí, ahí mismo estamos. Le quitaron mantener las condiciones higiénicas adecuadas, pero eso no significa que deben ser sucias, por ejemplo. De ahí acá, en servicios básicos, lo mismo que hablamos para las plantas procesadoras de alimentos, hablamos ahora que sea agua para consumo humano. Acá es agua potable o segura. Consumo humano significa que me va a tocar trabajar con la INE 1108, que es agua potable. Y de allí, paren de contar el resto. Acá hay un punto más, preparación previa. Los alimentos deben ser lavados con agua para consumo humano previo al proceso de cocción o servidos. Es el tema del agua para consumo humano. Era solamente esta partecita que estaba en negrita. Sí, cambia básicamente el tema de agua potable por agua apta para consumo humano. Acá aparece un debe. Acá dice se realizará a temperaturas controladas. Acá se debe realizar a temperaturas controladas y no a temperaturas ambientes. Cuando dice debe, nosotros siempre sabemos que eso es obligatorio. El realizará, a veces hay gente que lo toma como opcional, y no es así. Por eso aparece el tema del debe. Entonces, en establecimientos de alimentación colectiva, realmente los cambios son mucho menores. Veamos nuestras laminitas, nos quedamos aquí. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Todo claro? Bueno, avancemos entonces. En el módulo 4, habíamos dicho, bueno, ¿y qué hay que hacer que para esta transición? Entonces, el primer caso fue identificar los cambios, y si prestaron atención, ¿qué pasamos haciendo el momento que mostrábamos ese resumen? Todo lo que estaba resaltado es identificar los cambios en la normativa. Yo puedo tener la identificación de los cambios, pero ese es un punto de partida. A partir de allí, tengo que darme cuenta, oye, ese requisito, ¿me aplica o no me aplica? ¿Tengo que cumplir o no tengo que cumplir? Entonces, si aplica a mi organización, eso tiene que formar parte de un plan de acción. Normalmente ese plan de acción lo llamaríamos en este caso un plan de transición. ¿Por qué? Porque esos requisitos antes no existían y ahora sí me los pides. Pero ese plan va a tener que tener no solamente el qué hacer, sino que como esta normativa tiene plazos, ¿en qué plazos debo hacerlo? Entonces, ¿qué va a tener un plan de transición? Bien. Aquí les voy a compartir otro archivo. Perdón, aquí tengo que irme acá. Déjenme dejar de compartir para ponerles algo en el chat. Aquí vamos a hacer un taller. Donde les voy a enviar un ejemplo de plan de transición. Listo, ahí se fue. Recién lo puedo abrir porque si no, no me abre. Y ya empiezo a proyectarles. Espérenme un momento. Listo. Este es el archivo que acabo de compartir.
Se los envío en Excel como para que lo tomen como un borrador y sobre eso ustedes pueden ir mejorando. Conveniente tener un logotipo de la empresa que le identifique. Si tienen un sistema, lo codifican con el nombre que ustedes quieran. Pero para mí esto es un plan de transición. ¿De qué? De nuestro sistema de gestión de buenas prácticas de manufactura. Entonces, cuando uno va a hacer una transición, yo les he puesto algunas actividades, no pienso que estén todas. Eso va a depender mucho de la empresa y de lo que tenga que hacer. Entonces, consideren lo que yo llamaría una lista no exhaustiva, porque me da una idea, pero si ustedes tienen más cosas que ponerle, pónganle. Si hay cosas de más, se las quitan. Entonces, para mí, ¿qué es lo mínimo? Quería tener un plan de transición. Si yo quiero hacer una evaluación, primero tengo que prepararme. Empezamos, déjame hacerlo más grande para que lo puedan apreciar mejor. Ahí, listo. Iniciamos con una capacitación en los nuevos requisitos de la resolución del ARSA 016. Una vez que me capacité, ¿qué es lo que yo debería hacer dentro de mi empresa? Hacer un diagnóstico, una evaluación. A ver, están los requisitos, ya sé los cambios, y qué me aplica y qué no me aplica, y qué cumplo y qué no cumplo. Una vez que ya tengo eso claro, ahí hago mi plan de transición. ¿Por qué? Porque a partir de los resultados de esa auditoría de diagnóstico, yo sé que cumplo y sé lo que no cumplo, sé lo que me falta. Lo que me falta me toca incluirlo en este plan. Entonces, normalmente por recursos que hacen las empresas, bueno, el curso de acá mandan uno por empresa. Y ese uno les replica la capacitación a un equipo más grande, que generalmente es el equipo de BPM, el equipo HACCP. Yo en este caso lo he llamado equipo de transición. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Entonces, si yo solito fue el que me enviaron a capacitar, yo reproduzco la capacitación para los demás compañeros. Y una vez que armé el equipo, ahora sí, hay que revisar. ¿Y en qué tiempo hay que hacerlo? Yo les he comentado de que hay que tomar en cuenta, si mi empresa ya está certificada y tengo próximamente una auditoría de recertificación, tengo que estar pendiente. Como esta normativa entra en vigencia después de 6 meses, después del 29 de junio eso es obligatorio. Digamos que yo tuviese mi seguimiento el 10 de julio. Aquí esto es obligatorio, que yo hace 120 días ya he iniciado el proceso. Si a mí me toca una inspección, digamos, la próxima semana y todavía no está vigente esta normativa, el auditor no me puede levantar no conformidad sobre algo que todavía no entra en vigencia. Me podría pedir, oye, ¿estás trabajando en la transición? Sí, pero aún así no es un requisito, sino hasta que entre en vigencia. Entonces, es para que se vayan cuidando en ese sentido. Hay que revisar la planificación de seguimiento y de recertificación del sistema de gestión BPM. ¿Por qué? Porque ya aquí me ponían plazos, ¿no? Y tengo que empezar a cumplir con esos plazos. Pedro, tengo una duda. Dígame. Sí, a ver, después de que se pone en vigencia, tenemos 6 meses plazo para hacer esa transición. ¿Estoy A bien ver, o no? no. Desde su publicación tiene 6 meses para que entre en vigencia completa. Ya, ¿y cuándo se publicó? 29 de diciembre del 2022. Oh, ya. Por eso es que tenemos hasta el 29 de junio. Perfecto, Pedro. Correcto. Así es. Una vez que revisé estos temas, porque va a depender mucho si ya estoy certificado, entra. Digamos que yo recién empiezo, esto no aplica, porque yo no estoy en categoría de recertificación, entonces depende mucho de cada empresa. ¿Qué más es conveniente? Revisar las categorías de los productos y las líneas de producción. ¿Se acuerdan de ese artículo 6? ¿Y se acuerdan del artículo de las exclusiones? Hay que revisarlo. Y de ahí sí, ya cuando tenga la película clara, empezamos a capacitar al personal. ¿Por qué les pongo capacitación al personal? Porque cuando leíamos los requisitos, ¿se acuerdan que decía todos? Hay que capacitar a todos. Entonces, es importante ponerlo en mi plan. Tengo que revisar las validaciones con los laboratorios. Si yo ya tengo esas validaciones, reviso, las tengo, no pasó nada. Hago una revisión más exhaustiva. Veo qué parámetros y comparo con la acreditación del laboratorio. Cumplo todo, me quedo tranquilo. Hay casos donde ustedes dirán, en el país no hay quien haga el análisis. Listo, pero el laboratorio, mira, está acreditado,
en 5 parámetros y solo le falta uno. Lo que ayer conversaba Giovanni, es cierto. Si no hay, pero está acreditado en el resto, ahí queda. Pero tiene que ser hecho con un laboratorio acreditado. En nuestros procesos de verificación era bastante complejo que las empresas cumplan. Por último, hacían con un laboratorio externo. Pero cuando uno les preguntaba de las acreditaciones, ese laboratorio tenía muy pocos parámetros. Y la mayoría, de hecho, no estaban acreditados. Entonces, ya ustedes notaron todo lo que se pide. Entonces, es muy recomendable que nos anticipemos. Hay que revisar el plan de calibración. ¿Por qué? Porque una vez más, la calibración de instrumentos críticos o que miden características del producto o condiciones ambientales que afectan al producto, hecho con laboratorios acreditados. Ya una vez que revisé todo y sé que está bien, que no está bien, ahí viene el tema. Ahora sí me toca actualizar la documentación del sistema. Si mi sistema de gestión tiene lista maestra de documentos, obvio, tendré que sacarla obsoleta y ponerla nueva. Listo. Habrá casos donde me toque elaborar procedimientos. Yo les comentaba aquí, por ejemplo, el retiro de productos no estaba contemplado en la normativa anterior. Ahora textualmente ya hay un punto que sí lo dice. Tocará elaborarlo. Típico, elaboramos el procedimiento, pero no lo pusimos a prueba. ¿Qué les estoy proponiendo aquí? Implementemos cambios y ese cambio implica la evaluación de un simulacro, por lo menos, o cómo nos fue con el retiro del producto. Bueno, aquí he duplicado la medida, lo siento mucho, pero la idea es evaluar. Hago un simulacro y evalúo cómo nos fue. Implemento los cambios que ya he definido, evalúo los resultados del plan de control de plagas. Siempre antes de que ustedes pidan una auditoría externa, mi recomendación, hagan auditoría interna. Normalmente, si ustedes ya tienen auditores internos aquí, si usted ya tiene auditores y los capacitó en la nueva normativa, normalmente eso podría bastar. ¿Por qué? Porque tampoco no es que la norma ha cambiado hartísimo. Pero si usted no tiene auditores internos, muy probablemente le tocará poner una medida formación de auditores internos. Entonces va a depender mucho de la realidad de cada empresa. Mantener el sistema ya actualizado y ahí pide la auditoría externa. Entonces, más o menos ahí está sugerido. Y si se fija en el cronograma, esto yo lo estoy cerrando prácticamente aquí. Estoy diciéndoles, traten de terminar esto en mayo para que junio lo dejen por si acaso algo se dé fácil. Entonces, esto es como para que ustedes lo implementen como un taller y lo lleven en práctica a su empresa. Si su empresa tiene situaciones más complejas y me toca poner otras actividades, pónganlas. Si hay cosas que yo he mencionado aquí que no apliquen, quítenlas. Ese es el propósito justamente de compartir este tipo de información. Entonces, yo les había preparado una prueba básica, se las voy a pasar de una vez, pero sencillita. Y de ahí les paso un video y creo que con eso cerramos. Déjenme compartirles un taller que, acuérdense que los cursos que nosotros hacemos siempre son evaluados. Entonces, de ley necesito tomarles una evaluación rápida. Entonces, ahora ya lo abro. Y les voy a pedir, por favor, que lo completen. Pongan su nombre, la fecha y simplemente verdadero o falso. Puede ser una X, un visto, lo que se les haga más fácil. Simplemente si la información es verdadera o falsa. Todos los establecimientos que procesen, elaboren o envasen alimentos deben disponer de un laboratorio propio externo para realizar pruebas de ensayos de control de calidad según la frecuencia establecida en sus procedimientos. Y me van poniendo. Cuando terminen, debe haberlo hecho en Word para que hubiera quedado hecho, pero bueno. Les voy a escribir aquí en el chat mi correo electrónico para que por favor me lo remitan por correo. ¿No sale? Perdón. No sale la prueba. Ay. Lo que pasa es que si lo abro, dejen que se vaya y de ahí recién lo puedo abrir. Ya ahí se fue. Cuando lo abro y no se ha ido, se me cuelga la pantalla. Lo siento. Ahí sí.
si comparto pantalla, es el de aquí. Listo. Ya. Entonces, les pedía de que una vez que lo tengan listo, por favor lo envíen a mi correo apmartinez@sgsec.net. Esa va a ser la evaluación básicamente del curso y está sencillita, aquí no hay nada de cosas complicadas. No se debe disponer de especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados. ¡Wow! Ya saben que va ahí. Los alimentos envasados y los empaquetados deben llevar una identificación codificada que permita conocer el número de lote, fecha de producción y la identificación del fabricante, además de las informaciones adicionales que corresponden según la norma técnica de rotulado. Esta de aquí, revísenla con cuidado, por si acaso. ¿Por qué razón? Esto ya lo conversamos y no hace mucho. ¿Era fecha de producción o era fecha de caducidad? Cuidado, ya saben. Se deberán validar las pruebas y ensayos de control de calidad al menos una vez cada 12 meses, de acuerdo con la frecuencia establecida en los procedimientos de la planta, en un laboratorio acreditado por el organismo correspondiente. Correcto. No se requiere establecer un sistema de control de alérgenos. Bueno, ya saben. El personal debe ser particularmente entrenado sobre los riesgos de errores inherentes a las operaciones de empaque. Bueno, eso es parte del entrenamiento en su puesto de trabajo. No se permite transportar alimentos junto con sustancias consideradas tóxicas, peligrosas, o que por sus características pueden ser un riesgo de contaminación físico, químico, biológico, alteración de los alimentos. Igualito, acuérdense que aquí es biológico o microbiológico. Quiero que revisen ese tipo de cosas que sí se las comenté. Retiro de producto. No es necesario implementar controles para retiro de producto. Ya saben que es ahí. No es importante mantener planes de muestreo, procedimientos de laboratorio específicos y métodos de ensayo. Es necesario evaluar los resultados de control de plagas. Está facilito, así que lo envían rápido. Bueno, y finalmente les voy a poner un video como para hacer un recordatorio, ¿no? Una consulta, ¿a dónde va a enviar la evaluación? Porque no la veo en el chat. No te llega. Ups. Déjame compartirla nuevamente. Déjame cerrarlo porque si no, en antes se había quedado colgado. No me sale a mí en el... Déjame revisar. Porque Yo me dicen los cierro chicos que sí nuevamente. está, entonces creo que soy yo. Hace un rato no se había ido porque, o sea, yo lo envío y generalmente lo abro rápido y cuando no se ha ido, se cuelga. Ahí lo volví a enviar. Me confirma si ya lo pudiste ver. Hasta eso, podemos ir viendo el video que les había comentado. Que es este de aquí. Compartir. ¿Y dónde se me fue? Wow. Las buenas prácticas de manufactura constituyen un conjunto de procedimientos que garantizan la producción higiénica de alimentos, además de ser prerequisito para la implementación del sistema HACCP. Debe evaluarse la existencia y la eficiencia de las GMP. No se ve. ¿No se ve? De cada plan HACCP. De compartir.
Ahí sí. GMP. Las GMP deben documentarse y verificarse periódicamente. Se aplican los principios generales de higiene de los alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final, estableciendo las condiciones de higiene necesarias para producir alimentos inocuos y saludables. Veremos ahora los principales aspectos de las buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos. El agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies que están en contacto con los alimentos debe ser potable, de calidad higiénica adecuada y debe proceder de una fuente inocua. Un aspecto importante de la seguridad de una operación de proceso de cualquier alimento debe ser la inocuidad del agua. Un plan GMP completo debe, en primer lugar, considerar las fuentes y el tratamiento del agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies de trabajo o el agua que se utiliza para fabricar hielo. El agua que se emplea en la producción de alimentos debe ser potable. Esto también se aplica al hielo y al vapor que entran en contacto con los alimentos. El análisis del agua y la limpieza del depósito de agua deben realizarse cada 6 meses como mínimo. Para que se considere potable, el agua debe cumplir con las normas especificadas en la última edición de las normas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que establecen los parámetros de calidad del agua potable. Para asegurar que se pueda mantener un nivel apropiado de higiene y evitar la contaminación de los alimentos. Con ventilación natural o mecánica a fin de reducir al mínimo la contaminación de los alimentos por el aire contaminado, por ejemplo, de aerosoles y gotas de condensación. Controlar la temperatura del ambiente. Controlar los olores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. Controlar la humedad a efectos de garantizar la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y construidos de forma tal que el aire no fluya desde zonas contaminadas o sucias. Proporcionarse una iluminación adecuada, sea natural o artificial, para permitir que se opere con higiene. Donde sea necesario, la iluminación no debe alterar los colores de los alimentos. La intensidad de la luz debe ser adecuada a la naturaleza de las operaciones. Los bombillos y las lámparas suspendidas del techo deben estar siempre protegidos para evitar la contaminación de los alimentos en caso de roturas. El almacenamiento de las materias primas, ingredientes y otros productos utilizados en la fabricación de alimentos debe realizarse de modo que permita mantenimiento y limpieza adecuados. Evite el acceso de plagas y la formación de nidos. Permita la protección eficiente de los alimentos durante el almacenamiento y la creación de un ambiente que reduzca al mínimo el deterioro de los alimentos. El objetivo del control de operaciones es producir alimentos inocuos y saludables para el consumidor. Esto se logra mediante la formulación de normas operacionales para los productos e ingredientes crudos, la composición, el proceso, la distribución y el uso por parte del consumidor,
Dichas normas se aplican a la producción y manipulación de los alimentos. También es importante que se pueda contar con la adecuada planificación, ejecución, supervisión y revisión de la eficiencia de los sistemas de control. El control inadecuado de la temperatura del proceso de alimentos es una de las causas más comunes de ETA, o deterioro precoz de los alimentos. Estos controles incluyen el tiempo y la temperatura de cocción, enfriamiento, proceso y almacenamiento. Los sistemas de control de temperatura deben considerar la naturaleza del alimento, es decir, su actividad de agua, pH y posibles tipos y cantidad inicial de microorganismos, la vida útil esperada del producto, el método de envase y el proceso, y la manera en la que debe consumirse el producto, es decir, si debe estar sujeto a cocción o a un proceso adicional o sin ningún tratamiento posterior por el consumidor. Deben especificarse los límites tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura. Deben verificarse los registros de temperatura e intervalos regulares y debe evaluarse su exactitud. Los microorganismos patógenos pueden ser transferidos de un alimento a otro, ya sea por contacto directo, quienes manipulan los alimentos, por las superficies de contacto o por el aire. Deben separarse los alimentos crudos o no procesados físicamente o según el momento en que se trabaja con ellos de los alimentos listos para comer, con una limpieza y desinfección eficaces entre las distintas etapas. El acceso a las zonas de proceso debe ser restringido o controlado. Los empleados deben usar uniformes y calzados limpios y deben lavarse las manos antes de ingresar a estas zonas. Las superficies, los utensilios, el equipo, los accesorios y los muebles deben estar totalmente limpios y desinfectados tras el contacto con alimentos crudos, principalmente los de origen animal. La prevención de los peligros de los alimentos comienza con el control de material recibido. La recepción de los materiales debe garantizar que el establecimiento no acepte ningún producto crudo o ingrediente que contenga parásitos, microorganismos no deseados, plaguicidas, fármacos veterinarios o tóxicos, ni sustancias extrañas o en descomposición que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por separación o en el proceso normal. Lo que están pidiendo ahí, hasta lo que yo veo es en la norma ISO existe un punto que se llama acciones para abordar riesgos de oportunidades. Pero la forma y el material del envase deben garantizar la protección adecuada del producto para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños al producto y colocar adecuadamente la etiqueta. Fortaleza, oportunidades y amenazas, y de ahí se sacan las cuestiones internas y externas, donde va básicamente las fortalezas y debilidades. Todos los productos deben contener información para garantizar que sea manipulado, almacenado, procesado, preparado y expuesto de manera adecuada para facilitar su identificación o pueda retirarse del mercado si fuese necesario. Los productos comercializados deben cumplir su rastreabilidad tanto interna como externa. La rastreabilidad interna ocurre durante el proceso productivo y la externa cuando el producto ya está en el comercio o en la cadena de distribución. Los productos retirados del mercado pueden ser destinados a otras finalidades que no sean el consumo humano directo y pueden ser reprocesados o destruidos, dependiendo del problema que se haya encontrado. Entre las plagas se incluyen las aves, numerosas especies voladoras e insectos rastreros,
como las cucarachas, Ajá. los abejorros, las moscas, las polillas, además de los perros, gatos y varios tipos de roedores. Ya. La presencia de plagas en una planta de alimentos puede provocar enfermedad al consumidor debido a la contaminación microbiana que traen. El control integrado de las plagas abarca 4 aspectos: prevención del acceso, prevención de la formación de nidos, erradicación y vigilancia. Pueden ocurrir infestaciones por plagas donde existan lugares que puedan servir de nido y donde haya disponibilidad de alimento. Las inspecciones deben incluir la identificación de lugares potenciales de descanso o formación de nidos de pájaros que representan una fuente común de patógenos para el ser humano. Es importante evaluar la capacidad del establecimiento para impedir el acceso de plagas. Sí. A ver, yo lo que entiendo, a ver, Deben mantenerse limpias las partes internas y externas de los lugares de trabajo. Ah, perfecto. Y seguridad solamente tiene como requisito legal, no más no normativo ahí. Sí. Muchas veces las mismas personas que tocan, manipulan, almacenan, transportan, procesan o preparan los alimentos son los responsables de su contaminación. Es posible transferir patógenos a cualquier tipo de alimentos, pero esto puede evitarse mediante la higiene personal, el comportamiento y la manipulación adecuados. Por supuesto, claro. Ahí no tengo muy claro la película. Las personas enfermas o que son portadoras de enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos no deben tener acceso a las zonas de procesamiento de alimentos. Los empleados que tengan cortes o heridas no deben manipular alimentos ni superficies que entren en contacto con ellos, a menos que la lesión esté completamente protegida con un vendaje a prueba de agua. Claro, ahorita tú me dices que están en Quienes manipulan los alimentos deben mantener un grado de limpieza personal apropiado y usar uniformes o ropas protectoras, protección para el cabello y calzado adecuado para evitar la contaminación de los alimentos o de las superficies que están en contacto con ellos. Deben lavarse las manos con agua corriente tibia, enjabonándolas y restregándolas vigorosamente durante por lo menos 15 segundos. A continuación, deben enjuagarse las manos con agua tibia y secarse con toallas de papel blanco o con aire caliente. Por lo que también se le puede dar el criterio de énfasis a calidad, ambiente y seguridad. O sea, las 3 cosas. ¿No? O sea, no solamente el enfoque direccionado. Los alimentos deben ser protegidos adecuadamente durante su transporte. El tipo de vehículo o recipiente que debe utilizarse depende de la naturaleza del alimento y de las condiciones en las que debe ser transportado. Los vehículos y las carrocerías deben ser proyectados y construidos de modo que no contaminen los alimentos ni los envases, que puedan limpiarse y desinfectarse cuando sea necesario. Los vehículos y carrocerías usados para transportar alimentos deben mantenerse en buen estado de limpieza y mantenimiento. Entonces, por ahí puede ser el escenario. Y hacer una matriz de riesgo contra el riesgo significa que, aunque yo hable de seguridad, yo tengo que partir del FODA, la parte interesada. O sea, los establecimientos donde se manipulan o industrializan alimentos deben impartir cursos sobre higiene personal e higiene de los alimentos a sus empleados. La capacitación debe ser evaluada periódicamente para verificar la necesidad de refuerzos. Es necesario capacitar y concientizar a las personas que participan en el proceso de los alimentos sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura, GMP. Las personas que manipulen alimentos deben contar con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para trabajar de manera higiénica. Bien claro qué es lo que vas a hacer, pues, ¿no? Incluso cuánto vas a cobrar. La comercialización de los alimentos también debe basarse en las buenas prácticas de manufactura, es decir, protegiendo a los alimentos de la contaminación. Los alimentos deben ser expuestos de modo que se atiendan sus necesidades de temperatura, estiva y tiempo de exposición propio de cada alimento, ya sea que esté envasado o no.
Claro. Claro, ahí, Las ahí cocinas de ese sesgo, restaurantes, ese comedores sesgo colectivos, ese sesgo hospitales, información, servicios de banquetes y puntos de venta en la calle deben adoptar las prácticas adecuadas de fabricación, considerando el alimento que se está produciendo y el público consumidor. Los principales controles, pero no los únicos, en el servicio de alimentación son el control del tiempo y la temperatura de preparación de los alimentos y la prevención de la contaminación cruzada. La transmisión de enfermedades por alimentos en las cocinas se debe por lo general a fallas en uno de estos controles o en ambos. ¿Vale? Claro, sí, es que ahí está en lo interesante, porque en un momento dado levantar, eso es interesante, porque si esta empresa tiene, para mí que esta empresa no necesita ISO, no tiene ISO. La verificación de las prácticas adecuadas de fabricación es una actividad sistemática que tiene como objetivo evaluar la eficiencia de la ejecución y el mantenimiento de los principios y procedimientos de las GMP. La verificación de las GMP debe realizarse periódicamente o cuando hubiera modificaciones en el proceso, producto, material de envase u otros aspectos que puedan afectar el producto final. Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta imprescindible para la producción de alimentos seguros para el consumidor y deben aplicarse en todas las etapas de la cadena alimenticia de manera responsable, a fin de que los alimentos Si no tienen sean eso, causa entonces de ya la cosa enfermedades, se hace sino más de fácil, porque ya fuerza de y pronto solo se vitalidad. coge lo que ellos tienen como matriz estratégica y se la redirecciona, pero si no, ya es otro enfoque, es otro costo también, lógicamente. Bien. Espero Así que es el correcto. último video les haya servido como para hacer un recordatorio general de todo lo que hemos visto en estos 2 días. Correcto, sí. Claro. Creo que nos hemos centrado en los cambios principales que ha tenido la normativa. Sí. Les queda ya un Así es. formato para que ustedes planifiquen sus actividades y podamos llegar a feliz término esta transición hasta el mes de junio. Claro. Entonces, yo les agradezco mucho por su presencia. Realmente siempre es muy importante poder compartir con todos nuestros participantes los diferentes cambios que se han dado en la normativa para asegurar que todos cumplamos. Estamos conversando. El curso es de aprobación y de Me avisa. asistencia, eso es correcto, Giovanni. Por eso es que les pedí que completen el último taller y me lo envíen por correo. La asistencia la estamos verificando justamente a través de Zoom, se saca el listado y sabemos quién asistió y quién no. Bueno, yo les agradezco entonces muchísimo por su dedicación. Espero que le presten toda la atención y lo puedan implementar en sus respectivas empresas. Pasen bien y que tengan muy buena tarde.